Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablarles un poquito de lo que es la derivada débil, una pequeña motivación para entender cómo este concepto, de hecho, sí es un concepto bastante natural y es como una buena generalización de lo que es una derivada, ¿sale? Entonces, eh, para motivar este concepto, lo único de lo que me voy a agarrar es del teorema de representación de Riesz, ¿sale? Nada más a modo de recordar, ¿qué dice el teorema de representación de Riesz? Pues el teorema de representación de Riesz Básicamente básicamente te dice que si tienes un espacio de Hilbert, ¿sale? Entonces, ese espacio es isométricamente isomorfo a su dual. Básicamente es eso. Digo, hay un poquito de sutilezas en esto que estoy diciendo, dependiendo si el campo es de los reales o el campo es de los complejos, pero para el contexto en el que vamos a trabajar ahorita, eso que estoy diciendo es cierto, ¿sale? O sea, si tienes un espacio de Hilbert sobre los reales, el teorema de representación de Riesz, pues lo que te dice a grandes rasgos es que el espacio es isométricamente isomorfo a su dual. Entonces, eh, ¿cuál es la función que te da ese isomorfismo isométrico? Pues es una función bastante natural y bastante sencilla. A cada punto X, ¿vale? Lo puedes hacer corresponder con una funcional aquí. Acuérdense que una funcional que dependa de X, le voy a poner F mayúscula. Recuerden que una funcional aquí o un elemento aquí, pues es una funcional que va del espacio de Hilbert al campo, ¿sale? ¿Cómo voy a dar esta funcional? Va a ser bastante sencillo. Fx de y, pues, no va a ser otra cosa que el producto interior de x con y, para cualquier y en el espacio de Hilbert, ¿sale? Esto es una identificación, y les digo, es una identificación uno a uno. O sea, ¿cómo que uno a uno? Pues sí, o sea, si tengo ahora una funcional g aquí, pues existe un elemento x que depende de g, ¿sale? De tal manera que G se puede escribir como F mayúscula de X de G, ¿sale? Es decir, que G de Y lo puedo escribir igual como un producto interior, que existe un elemento en X que te representa esta funcional. En este caso le puse X de G, pues depende de la función, por Y, ¿sale? Y bueno, entonces recuerden que si yo tengo un isomorfismo isométrico, en el fondo me está diciendo que este espacio y este espacio son exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque sus estructuras, tanto topológicas como de espacio vectorial, son las mismas, ¿sale? No solo son las mismas, es una isometría, o sea, es demasiado fuerte, son exactamente el mismo espacio. Entonces, para estudiar lo que pasa en un espacio, lo puedo hacer a través de su dual, bueno, ¿sale? Y eso va a ser exactamente lo que voy a hacer para intentar estudiar la derivada. O sea, ¿qué cumple la derivada en este espacio? ¿Sale? ¿Por qué? Porque a partir de eso voy a poder definir un nuevo concepto, voy a poder definir el concepto de derivada en el dual. Ahorita van a ver de qué hablo, ¿sale? A ver, les digo, en el contexto en que voy a trabajar, pues quiero trabajar con funciones, ¿no? Porque voy a hablar de derivadas. Entonces, voy a tomarme H como un espacio, con el espacio de Hilbert L2, ¿sale? L2 de R. Son las funciones cuadrointegrables con su norma usual, es decir, la norma inducida por el producto interior, que está dado por el producto de las integrales. Déjenme borro tanto rayón para hacerme un poco, bueno, para hacer un poco la presentación más limpia. Ok, sale. Entonces, voy a suponer que tengo la siguiente situación. ¿Qué voy a suponer? Pues voy a suponer, como yo quiero entender la derivada en este espacio, pues primero la entiendo aquí, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Voy a suponer ahorita por el momento que tengo una función f en L2, de tal manera que ella y su derivada caen en L2, ¿sale? Ahora, lo que yo voy a hacer, pues, les digo, es estudiar estos conceptos, pero en su dual, ¿sale? Entonces, recuerden que hablar de f es exactamente lo mismo que hablar de esta función, ¿sale? F sub f. Y hablar de f' es exactamente lo mismo que hablar de esta función, ¿sale? Recuerden, ¿cómo está definida esta función? Es lo que les puse arriba. F de f, valuado en cualquier g en L2, pues está dado por el producto interior de f.g, ¿sale? Para cualquier g en L2 o en H.
Que bueno, en este caso particular, el producto interior vendría siendo esta integral, ¿sale? Y análogamente para esto, ¿quién sería f sub f' evaluada en g? Pues exactamente lo mismo. Sería el producto interior de f' con g, que en este caso particular es lo que está escrito aquí arriba, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pretendo hacer? O sea, ¿cuál es mi objetivo con esto? Mi objetivo con esto es ver si yo puedo de alguna manera relacionar estos operadores. O sea, ver si de alguna manera, o sea, yo ya sé que están relacionados, ¿no? Uno puede decir, ah, pues sí, obviamente están relacionados por esto. Pero el punto es justamente eso. O sea, como intentar ver qué relación hay entre estos operadores sin, ¿cómo decirlo? Sin, sin saber que uno es la derivada del otro, ¿sale? O sea, como que aquí lo que mi objetivo es, yo voy a como a suponer que yo no sé que esta cosa está dado por la derivada, o sea, que este operador está determinado por la derivada de f. Y yo quiero ver si yo puedo encontrar una relación entre este operador y su derivada. ¿Por qué? Porque yo quiero entender a partir del operador original el operador derivada, sin, les digo, sin regresarme a la f. ¿Por qué? Porque si yo lograra hacer eso, yo podría intentar definir un concepto nuevo de derivada en este espacio. Entonces, lo primero que hago es, bueno, supongamos que tenemos esta situación y queremos estudiar este operador en términos del de arriba, ¿sale? Y después, ¿qué voy a hacer? Ah, pues me tomo un operador arbitrario y si yo logro deducir que cumple este operador en términos del otro, puedo intentar definir el concepto nuevo de derivada en este espacio, pero todo a través de la motivación de este caso en particular. Entonces, ese va a ser mi objetivo. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo yo puedo, o sea, en general, yo cómo puedo entender un operador en este espacio? Acuérdense que este espacio es el espacio, ¿sale? De las funciones lineales y acotadas que van de L2 al campo, ¿sale? Entonces, en general, para una función ahí arbitraria t, yo cómo puedo como empezar a entender este tipo de operadores. Y la respuesta no es como muy difícil, ¿sale? O sea, yo puedo estudiar estos operadores en un espacio un poco más restringido y un poco más fácil, ¿sale? ¿Cuál va a ser ese espacio? Pues va a ser un espacio que le voy a llamar el espacio de las funciones prueba o del espacio de las funciones test. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y esto va de la siguiente forma. O sea, si yo tengo un operador t en este espacio, acuérdense, este es un operador que come funciones y escupe escalares, ¿no? En este caso reales, ¿sale? Ok, entonces me voy a tomar g, una función, en L2, ¿ok? Y quiero ver cómo actúa t en g, ¿sale? Pero como yo sé que las funciones de clases infinito y soporte compacto son densas en L2, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que entonces existe una sucesión de funciones test, ¿sale? Es decir, de funciones de clase infinito con soporte compacto, que me aproximen a la función, tal que g de n converja a g en L2, ¿sale? Es decir, esta cosa la puedo cambiar por esto, t del límite de las dichas gns. Va. Y como yo sé que t es continua, pues este límite lo saca. Entonces esta cosa vendría siendo el límite cuando n tiende a infinito de las t's de las gns. Es decir, yo puedo entender cualquier operador en L2, ¿sale? O si yo pretendo entender cómo actúa un operador así en general en L2, pues primero tengo que entender cómo actúa sobre un tipo especial de funciones, ¿sale? En este caso, las funciones de clase infinito con soporte compacto me van a servir. Son las que me van a testear el asunto, ¿sale? Ok. Y bueno, entonces, paso uno. Si yo quiero entender cómo opera esta cosa, lo que tengo que entender es cómo opera el operador en un subconjunto especial del espacio, en este de acá. Si yo logro entender cómo opera el operador en este espacio,
pues voy a poder, a través de procesos límites, ver cómo opera en todo el espacio. Ok, entonces eso lo tienen que tener como muy claro, por lo que voy a hacer más adelante. Déjenme borro esto. Espero que que haya sido lo suficientemente claro. Entonces, esto que les escribí, ya lo había escrito, pero pues lo quería explicar. Entonces, pues, aquí está, ¿sale? O sea, si G es una función, voy a usar otro color. Si G es una función en L2, pues lo que les digo, existe una asociación de funciones de clases infinito con soporte compacto. Para no estar repitiendo funciones de clases infinito con soporte compacto, simplemente voy a decir una función test, una asociación. Este espacio le voy a llamar el espacio test o el espacio de prueba, o el espacio de las funciones de prueba, ¿sale? Entonces, con esta nueva jerga, lo diría así. Si G está en L2, existe una sucesión de funciones test que me la aproximan. ¿Ok? Entonces, si T es cualquier operador en el espacio de Hilbert, pues T de G pues lo puedo entender como el límite de las T's de genes, ¿sale? Entonces, es lo que les digo, para entender a T, pues primero tenemos que entender a T aquí, en las funciones de prueba, las funciones test. Va, ok. Entonces, ahora sí, voy a estudiar este operador derivada, ¿ok? Entonces, justamente por todo lo anterior, pues lo primero que voy a hacer, pues es ver cómo está actuando mi operador en una función test, así en una función arbitraria cualquiera de clases infinito con soporte compacto. Entonces, justamente es lo que estoy haciendo aquí. Me tomo una función phi, ¿sale? En el espacio de las funciones de prueba, ¿vale? Y voy a evaluarla. Ok, entonces esta cosa, pues la evalúo. Esta cosa es justamente, es esto por la definición de esta función, o sea, es de hecho por el teorema de representación de Riesz, esta cosa es esto de acá. Aquí recuerden, estoy suponiendo o estoy agarrándome una función en un espacio muy particular, en un espacio, o sea, phi tiene cualidades muy particulares. Una es de que es de clase infinito y otra es que tiene soporte compacto. Entonces voy a suponer que el soporte de phi, bueno, como no voy a suponer, como el soporte es compacto, pues entonces lo puedo meter en un cerrado A, B lo suficientemente grande, ¿sale? Entonces, como esto es un producto, en vez de trabajar la integral sobre todo R, pues justamente como es una función de soporte compacto, pues existe algún intervalo cerrado A, B, de tal manera que el soporte está contenido acá, entonces estudiar esta integral pues es lo mismo que estudiarla sobre el A, B, porque en todo lo demás se anula y el producto se va a anular, ¿sale? Entonces, ahí les van los pasos. Entonces ya llego a esta igualdad de acá. Y acá miren, esto es algo bien conocido, ¿no? Esto es una regla de integración por partes, ¿no? Para solucionar esa integral. Entonces uso mi regla de integración por partes y tengo esto, que esta cosa pues es lo mismo que esto, ¿sale? Ahora, como acuérdense que el soporte estaba contenido en el A, B, pues este producto evaluado en B menos A pues va a ser 0, ¿sale? Se va a anular. Y solo me va a sobrevivir esta integral de acá. Y noten bueno, es claro que como el soporte de phi está metida en el A, B, fuera del A, B, la phi vale 0, es decir, la phi es constante. Por lo tanto, la derivada de phi va a ser 0, ¿sale? Igualmente. Es decir, el soporte de la derivada está contenido en el soporte de la función original. ¿Ok? Entonces me puedo otra vez regresar a estudiar esta integral. Es lo mismo que estudiarla sobre todos los reales, que es lo que estoy haciendo acá. Perfecto. O sea, perfecto, ¿por qué? Porque yo ya sé cómo está operando el operador derivada con cualquier funcional test. Está operando de la siguiente forma, ¿sale? Y noto que esto, de hecho, ya es conocido. Noto que esto, de hecho, es un producto interior, es el producto interior, que me falta un menos, de menos f.phi'. Pero esto no es más que menos la función f, mayúscula, valuada en f, en phi'. Es decir, estoy encontrando una relación entre el operador derivada y el operador original, el operador que está dado por la funcional f.
Ok, esto lo voy a borrar porque lo pasé a escribir más adelante. Aquí dejo el menos que me faltaba. Entonces, así las cosas, es lo que les estaba diciendo. Así las cosas, para una función en el espacio de prueba, la derivada de la funcional es esto. O sea, el operador derivada es lo mismo que menos menos el operador original, ¿sale? De la derivada. ¿Sí lo ven o no lo ven? Entonces, ¿qué me está? O sea, estoy caracterizando, o sea, de hecho sí estoy caracterizando porque este espacio es denso. Entonces estoy caracterizando el operador derivada en términos del operador original, que es justamente mi propósito, ¿sale? Si ya pude hacer esto, entonces va a estar bastante genial. ¿Por qué? Porque si yo quisiera ahora definir la derivada de un operador en este espacio, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues fácil, lo que tendría que hacer es definirla como de esta forma, más o menos. O sea, ahí les va. O sea, ¿cómo definirían la derivada de un operador? Pues de la siguiente manera. O sea, en general, si yo tengo un perdón, si yo tengo un T en el espacio dual, ¿sale? Pues, ¿cómo lo intentaría definir? Ah, bueno, pues lo intentaría definir con esta relación. O sea, intentaría definir, esto es intentar, todavía no digo que esté bien definido, pero un primer intento sería definirlo así. T' de una funcional, te estoy dando la regla de correspondencia de este operador, pues ¿quién sería? Pues sería menos T en phi'. Esta cosa es lineal, no es fácil de probar, ¿sale? Y luego, esto lo hago para cualquier funcional F, para cualquier funcional test de soporte de clase infinito con soporte compacto, ¿sale? A veces ese espacio, para no andarlo escribiendo y escribiendo, simplemente se pone dr, ¿sale? Ok. Y luego, lo que intentaría es, como ya la definí en este subespacio, pues ya queda determinada. Es decir, ¿quién sería T de G? T' de G, donde G ya es una función cualquiera en L2, pues sería el límite, cuando n tiende a infinito, de menos T de phi', perdón, menos T de Gn', ¿sale? Donde Gn es una sucesión que aproxima a G. Ahora, esto pues, no necesariamente tendría que estar bien definido, ¿no? O sea, a lo mejor este límite no existe. Podría pasar, o sea, a lo mejor esto no tiene sentido. El de arriba sí va a existir, o sea, esto sí va a estar bien definido, pero puede que cuando pase un proceso límite no exista, o sea, no exista ese número, ¿no? O sea, podría pasar. Pero en caso de que existiera, o sea, si existiera, así la defino. ¿Sí lo ven? Y si yo puedo definirlo así, entonces está perfecto. ¿Por qué? O sea, si yo pudiera definir las cosas así como les estoy diciendo, eso me va a permitir, al extender el concepto de derivada en este espacio, automáticamente estoy extendiendo el concepto de derivada en mi espacio H. ¿Por qué? Porque son isométricamente isomorfos. A ver, ahí les va la idea. Digo, son puras ideas, pero están bastante bien. Aquí yo partí de que F y F' estaban en L2. Ahora, ¿qué pasa si no? Ahora, ¿qué pasa si solo F está en L2? Si F es la única función que estuviera en L2, pues entonces pues está este operador, ¿no? Este está aquí. Y entonces a través de lo que yo acabo de explicar, puedo definir o intentar definir la derivada del operador. Si esta cosa existiera como la definí, entonces por el teorema de representación de Riesz, pues hay un elemento que la identifica con una función aquí. A esa función, digamos que se llama G, es a lo que yo le llamaría la derivada débil de F. ¿Se entendió? O sea, primero estudié, o sea, estudié un caso así sencillo. Dije, bueno, si F y F' estuvieran en L2, yo pude caracterizar el operador derivada de la función. A través de esa caracterización yo puedo empujar una nueva definición a lo que va a ser la derivada de un operador. Y a través, si yo argumento o de pura casualidad, si existen ese tipo de operadores, o sea, están bien definidos, entonces yo podría ahora regresarme y encontrar una función g que lo represente. Y esa función g, pues justamente sería la derivada, un concepto de derivada nueva.
que sí lo va a hacer, ¿sale? O sea, sí lo va a hacer. El problema es que a veces pues, puede que ese límite no exista. ¿De qué va a depender que ese límite exista? Pues ahorita les voy a comentar. Pero bueno, básicamente es la idea. O sea, si me entendieron eso es prácticamente lo que va a ser una derivada débil, ¿sale? A ver. Ok. Entonces, aquí justamente lo que les decía, estamos entendiendo el operador f', t de f' a partir del operador original de esta manera. Esta es la regla que lo está determinando, ¿sale? Y ahora, note lo siguiente. Ahora, supongamos, es lo que les digo, que t es un elemento en el dual. Entonces, por el teorema de representación de Riesz, pues este funcional lo puedo representar o está identificado con una funcional f, ¿no? Ahora, si quisiéramos encontrar g en L2, la derivada de f, ¿qué tendría que cumplir g? Ah, pues tendría que cumplir. O sea, si existiera un elemento g en L2 que te representara, el funcional de la derivada, ¿qué tendría que cumplir g? Si existiera, g tendría que cumplir esta relación. O sea, si esta cosa fuera representable, esta cosa tiene que cumplir esta condición por fuerza. Esta cadena de igualdades, esta cadena, tendría que cumplir que la representación de G pues fuera lo mismo que esta cosa. O sea, que esta cosa de acá cumpliera esto, ¿sale? Lo que les puse acá. ¿Qué tendría que cumplir G si tuviera derivada? Pues estaría forzosamente obligada a cumplir lo siguiente. Que este operador pues es este, ¿no? O sea, que el operador derivada es este para toda funcional phi de clase infinito con soporte compacto. Si está forzada a cumplir esa condición, ¿vale? Por el teorema de representación de Riesz, estar forzada a cumplir esta condición es equivalente a estar forzada a cumplir esta condición. O sea, si esta cosa fuera representable y existiera tal cosa, esa tal G tendría que cumplir esta condición. Así tendría que hacerlo. ¿Va? Ok. Y bueno, esa cosa determinaría quién sería la derivada. ¿Sale? Entonces, así va a ser como voy a definir o voy a caracterizar lo que va a ser una derivada débil. Voy a decir que f, una función en L2, tiene derivada débil si existe una función una función g en L2 que cumple esta condición. ¿Por qué? Porque de ser así, esta cosa me representaría lo que yo estoy como definiendo como la derivada en el espacio dual de h, básicamente. Es como la respuesta. Y ya. Entonces, así es como yo motivo la derivada débil. Y bueno, ya tenemos una definición. Voy a decir, definición, que f en L2 tiene derivada débil en L2, ¿sale? Si existe g en L2, de tal manera que g cumple esta condición, que la integral de g por phi es lo mismo que menos la integral de f por phi prima para toda función en este espacio, para toda función test, ¿sale? Y ya. Y si existe esta función, a g la voy a llamar la derivada débil de f. Nótese que por toda la discusión anterior, si g es una derivada en el sentido normal, una derivada que le decimos clásica, en particular va a ser una derivada débil. Pero si esta teoría sí generaliza las cosas, o sea, sí va a haber funciones que no tengan derivada clásica, pero con esta nueva definición sí tengan derivada débil. Y además no solo va a ser como algo así muy mágico, muy artificial, sino, por ejemplo, ahí les va. Un ejercicio que pueden hacer ustedes, que es bastante sencillo, ¿sale? Más o menos. Es hablar de esta función. De la función valor absoluto. ¿Sale? Esta función claramente no es una función, si quieren, acótenla en una coma b, o sea, ¿no? O simplemente aquí restrínjala, ¿no? Para que sea cuadro integrable. Pero bueno, son sutilezas. Pero esta función a priori, ¿sale? Este pico, este valor absoluto y con picos, a priori pues no tiene derivada, ¿no? Esta cosa no entra, no es derivable, ¿sale? En nuestro sentido clásico, porque pues tiene puntas. Pero resulta que
si uno le dijera a alguien, bueno, si no tiene derivada, pero si tú se la definieras, si tú le tuvieras que definir un concepto de derivada a esa función, ¿cómo se lo defines? Y la respuesta es bastante natural. Dice, bueno, pues aquí tiene pendiente 1 y aquí tiene pendiente -1, ¿no? Entonces, en toda esta parte, pues la función tendría que ser, la derivada tendría que ser 1. Aquí hay un salto y de repente aquí tiene pendiente -1. Entonces, uno podría pensar que esta es la derivada de esta función, ¿no? O sea, digamos así, si nos ponemos poco formales. Y bueno, va a resultar que con esta teoría o con esta definición de derivada débil, sí se va a cumplir esto. O sea, se van a cumplir que las derivadas, o sea, si uno fuera más laxo en su definición de derivada, pues esa definición laxa corresponde a lo que es la derivada débil. Y eso es lo sorprendente. O sea, sí es útil, sí sirve. Y este tipo de teoría se usa para resolver o se contextualiza para resolver derivadas parciales, de hablar, de encontrar solución a ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, ¿sale? Cuando la función tiene picos, es decir, cuando a priori no se le puede aplicar toda la teoría. Después se generaliza este concepto y como que debilita todas las hipótesis, ¿no? Pero todo nace de acá. Después uno simplemente dice, pues una función en L1 log va a tener derivada débil en L1 log si cumple la condición que vimos. Si existe una función g, de tal manera que la integral de g por phi va a ser lo mismo que menos la integral de f por phi prima, para toda phi de clases infinito con soporte compacto, ¿no? Es como una definición que a lo mejor es la que ustedes conocen de derivada débil. Y bueno, ahora uno podría preguntarse, ¿podré derivar estas cosas con esta noción? Con esta noción de derivada débil, ¿podré derivar ahora esta cosa que tiene saltos, que todavía es más difícil? ¿No? Y la respuesta es todavía no. No puedo derivar este tipo de cosas. Pero a través de la teoría que se desarrolla acá, se generaliza, ¿sale? Se generaliza y después el espacio que va a ser y que suena que es el importante no es tanto L2, bueno, sí es L2, pero en el espacio donde todo se va a poder derivar va a ser igual un espacio que se llama el espacio de las distribuciones, o más bien va a ser una teoría que se llama teoría de distribuciones, que justamente lo que hace es generalizar esto, ¿sale? Pero bueno, de eso les hablaré en un siguiente video. Entonces, eso es todo por el momento y nos vemos en otra ocasión. Chao.